Bueno, sé que la clase pasada estuvieron hablando sobre lo que era organización de obra. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de otro tema que es, vamos a decir, la base para poder iniciar iniciar lo que sería la construcción en sí. Bueno, vamos a hablar de unos antecedentes de lo que sería la arquitectura y la tecnología de la construcción. Sabemos que en lo que sería la evolución del hombre, en sus comienzos, todo lo que sería la arquitectura surge con una necesidad de construcción, entre arquitectura y construcción, ¿verdad? La necesidad de proteger al ser humano, donde en un principio se utilizaban los espacios naturales, ya sean las cavernas o mismo hacían ya como unos refugios de rocas o de vegetales. Y después, cuando ya el ser humano aprende a crear y a construir y utiliza los espacios construidos por ellos mismos, es donde aparece lo que sería la profesión o la actividad de la arquitecto. Entonces el arquitecto desarrolla dos funciones básicas dentro de lo que sería su expertise, ¿verdad? De su actividad propia. Por un lado tenemos lo que sería el proyecto, estamos hablando como arquitecto, ¿verdad? El proyecto y lo que sería la parte de la dirección técnica. Cuando hablamos de proyecto estamos hablando del desarrollo de ideas de diseño y la planificación de la obra, que todo esto concluye con lo que sería una documentación técnica que es la que nos sirve a nosotros para poder después materializar esto, tiene toda la información básica y llegar a hacer la edificación, nuestra construcción, como le llamamos. Y lo que sería la dirección técnica, que es ya la coordinación y el control de todos esos trabajos durante la etapa de la construcción. Entonces, eso serían las dos funciones básicas que tiene el arquitecto. Cuando hablamos del proyecto en sí, esto incluye o, vamos a decir, se divide en dos etapas. Por un lado tenemos lo que sería el desarrollo de las ideas cuando uno tiene una idea. El famoso cuando hablamos en proyecto, cuando uno llega al terreno y el terreno te dice cuál es el espíritu del lugar. Siempre decíamos nosotros en proyecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se te ocurre cuando uno ve ese proyecto? ¿Qué es lo que te nace? Bueno, ese es el desarrollo de las ideas. Y luego tenemos esas ideas que plasmar a lo que sería la documentación de obra. Entonces ahí empieza lo que sería la elaboración de los documentos, específicamente los planos de obra. O sea, termina todo eso en unos planos de obra. Bueno, el arquitecto debe considerar la manera conjunta, tres aspectos siempre en arquitectura. Lo que sería la función, cuál es la necesidad que se tiene y que nosotros podamos resolver, esa es la función. La forma, sí, cómo va a ser esa obra arquitectónica, cuadrada, triangular, ovalada, esa es la forma. Y lo que sería la tecnología. Cuando hablamos de tecnología es todo el sistema constructivo que va a tener esa edificación y para que todo ese sistema constructivo, ¿verdad? De la edificación y todo lo que va a tener dentro para que esa edificación funcione. En eso es lo que hablamos, la tecnología, y ahí es donde nos concentramos nosotros en todo lo que sería esta área de la parte de construcción, etcétera, etcétera, que tenemos en nuestra facultad. Y todos estos tres aspectos básicos que tienen que contener es lo que nos lleva a la obra arquitectónica en sí. Bueno, cuando hablamos de tecnología, como les dije, es la ciencia que estudia a todos los métodos, técnicas, procesos, procedimientos, materiales e integración de los sistemas constructivos que se conjugan para ejecutar un proyecto edilicio. Existe un montón de sistemas que se van conjugando en sí dentro de lo que sería una edificación y todo eso tiene que estar, vamos a llamarle, concatenado
de tal manera a que esa edificación funcione y pueda satisfacer realmente las necesidades para las cuales fueron creadas. Entonces tenemos así los aspectos generales de la tecnología de la construcción. Tenemos, por un lado, la estructura. La estructura sería todo lo que le da soporte. Bueno, después vamos a hablar de ese tema. Tenemos los cerramientos y tenemos las instalaciones que van dentro. Hablemos. Cuando hablamos de lo que es la estructura, estamos diciendo de que es todo aquello que puede sostener al conjunto edilicio. Y hablamos de dos aspectos también, ¿verdad? Hablamos de lo que sería un diseño estructural. Diseñamos cómo, y ahí intervenimos nosotros como arquitectos, de cómo se va a sostener esa edificación. Y luego tenemos el cálculo estructural, que nosotros arquitectos sí podemos hacer esos cálculos estructurales. De hecho, que hay varios profesionales, colegas, que se dedican a hacer los cálculos estructurales, pero también están nuestros compañeros, vamos a decir, los ingenieros civiles, que se dedican básicamente a esa parte de cálculo estructural. Cálculo estructural, entonces trabajamos con ello muchas veces cuando ya hablamos de edificios de gran envergadura y de alturas por sobre todo. Entonces, estamos hablando de un diseño y de un cálculo, ¿ok? Bueno, por otro lado tenemos los cerramientos. Los cerramientos sería como la envolvente de toda la edificación, ya sea laterales o horizontales, que le llamamos también, ¿verdad? Horizontales serían tanto el piso como el techo, ¿verdad? Todo lo que cubre, eso es los cerramientos, la envolvente. Y las funciones de estos son delimitar el espacio y permitir el acondicionamiento ambiental dentro de ese espacio interior. Entonces, se busca adecuar ese espacio tratando de lograr condiciones de habitabilidad de acuerdo a la función que va a desarrollar en el mismo. Entonces, esa es la función principal de los cerramientos que tenemos, de la envolvente. Y luego tenemos la integridad de esto. Lo que serían las instalaciones. Bueno, las instalaciones cabe mencionar que serían todos los elementos que están instalados dentro del, vamos a decir, de la edificación, como para poder regular esas condiciones de habitabilidad que se necesitan en la construcción misma. ¿Cuál es la integridad del proceso de diseño? Cuando hablamos del proceso de diseño, es el desarrollo de la idea, sería la prefiguración por medio de posturas. Estamos hablando de, el postura sería el partido, ¿verdad? Cómo nosotros desarrollamos esa idea, asumidas por el proyectista ante las determinantes del programa, que son las necesidades que tenemos, del contexto, todo lo que sería alrededor, de las reglamentaciones que nos marcan los municipios en el cual nosotros vamos a edificar, y de la tecnología que tenemos disponible. ¿Cuáles son las tecnologías que están en el medio en el cual nosotros vamos a ejecutar nuestra obra como para poder realmente materializar esta construcción? Es muy diferente, por ejemplo, la tecnología que utilizamos nosotros aquí en Paraguay que la tecnología que utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos. Si bien son conceptos básicos y similares, pero tenemos otro tipo de clima, otra forma de conseguir los materiales, otras producciones. Entonces, a eso es lo que nos referimos con la tecnología. Aguárdenme un ratito que acá me están escribiendo urgentemente. A ver un poco. Voy a aclararle que estoy en clase y que después le respondo un ratito. Ahí ya está. Bueno, entonces,
Esta integralidad, no me salía la palabra, del proceso también hablamos del diseño de los edificios, que es el proceso por el cual se genera la idea, la información y la documentación necesaria para poder construirlos. Ahí es donde nos vamos a detener lo que es esta clase y vamos a hablar un poquito más de esa parte. Y lo que sería la construcción en sí, que ya sería la materialización o la concreción física del diseño por medio de procedimientos técnicos para poder ensamblar los materiales de forma y estabilidad de la edificación. Ahí es donde entran a conjugar los diferentes sistemas constructivos y de acuerdo a cada uno de los materiales que tenemos. Bueno, ¿cuál es la incumbencia del profesional? Al arquitecto le corresponde la planificación general en lo relativo a varios puntos. Vamos a planificar generalmente nuestra edificación. Primero tenemos lo que sería la composición y el ordenamiento. Estamos hablando ahí de los espacios y las formas. Eso es ya muy como arquitectos. También nos compete lo que sería el diseño de las estructuras. Si bien en varias ocasiones no nos toca a nosotros hacer el cálculo específico de, qué sé yo, las dimensiones del pilar, por darles algún ejemplo, pero sí tenemos que saber de que esa edificación necesita tener un pilar, o si no, no se va a poder construir nuestro proyecto. Entonces tenemos que nosotros manejar esos conceptos básicos para poder darle las estructuras de soporte a esa respuesta espacial que nosotros estuvimos componiendo y ordenando inicialmente. Tenemos también el diseño de las instalaciones. Tenemos que saber que para poder acondicionar ese espacio físico, nosotros necesitamos diseñar las instalaciones y cuáles serían las instalaciones que va a necesitar esa edificación. Tener los criterios, vamos a decir, para toda esa instalación. Por ejemplo, las conducciones, la distribución de agua, de energía, iluminación, aire acondicionado, desagüe, no sé, telefonía, internet, todo eso tenemos que tener el concepto básico para poder hacer esas instalaciones o implantar las instalaciones dentro de nuestra edificación. Luego tenemos también lo que nos compete serían las especificaciones técnicas del proyecto. Las especificaciones técnicas estamos hablando de que tenemos que escribir y detallar cada uno de los tanto sistemas constructivos como materiales a ser empleados en cada uno de los rubros que vamos a estar ejecutando. Entonces eso nos compete. Y tenemos lo que sería la coordinación con los especialistas de otras disciplinas, como por ejemplo aquel que es especialista en estructura, el que está en la parte mecánica, la parte de electricidad. O sea, nos toca a nosotros coordinarle a todos esos especialistas en el momento en que tienen que estar trabajando en nuestra edificación propiamente y cuando le estemos necesitando, porque también existen planos, por supuesto, de electricidad, planos de estructura. Existen una cantidad también de documentación técnica que se necesitan. Por lo tanto, esa coordinación nos compete a nosotros como profesionales arquitectos. ¿Estamos claros hasta ahí, gente? Sí, profe. Bueno, seguimos. Y entremos así. Perdón. Entremos así en lo que sería nuestra documentación propia del proyecto de arquitectura. Está bonito ¿verdad? Esta imagen donde tenemos nuestro proyecto y bueno, sería bueno que así mismo se vaya ejecutando nuestra edificación tal cual como nosotros queremos. Pero para eso tenemos que tener ese conjunto de documentos técnicos que es súper importante en la obra. Entonces, el proyecto de arquitectura hablamos del conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinen las exigencias técnicas de las edificaciones, justificando las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa aplicable.
Entonces, el proyecto describe la edificación y define las obras con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. Eso es bien hacer el proyecto de arquitectura. No es el simplemente hecho de diseñar y materializar, vamos a decir, en el documento una idea que tenemos, sino es el desarrollo de esa idea, es todo el proyecto de arquitectura, lo que llamamos el proyecto ejecutivo de obra. Bueno, este proyecto de arquitectura incluye ciertas etapas. Tenemos, por ejemplo, en el punto 1 tenemos lo que sería el estudios preliminares y lo que sería la programación. Estos estudios preliminares y programación están relacionados con lo que hablamos de condiciones del contexto. Tenemos que verificar lo que sería nuestro terreno, cómo es el terreno, tiene desnivel, no tiene desnivel, es un plano elevado, es un plano deprimido, está el RAS, o sea, tenemos que verificar eso y cuáles son las actividades humanas, es decir, las necesidades que tiene nuestro comitente como para que nosotros podamos resolverle el problema o la necesidad que tiene más que problema. Entonces, constituye los estudios preliminares y la programación constituye el conjunto de factores naturales y constructivos junto con la definición del programa que hacen posible el inicio del anteproyecto. Una vez que nosotros entonces tenemos todo esto, ahí recién vamos a poder iniciar el anteproyecto. Por eso los estudios preliminares y programación están primero, como etapa 1, vamos a llamarlo. Bueno, entonces los estudios preliminares constan de, esto está todo detallado en la ley 1012, que es la ley del arquitecto, la ley profesional, donde habla de las conferencias sostenidas con el cliente previa a la adjudicación de los o de un trabajo, el reconocimiento del terreno por medio de los planos proporcionados por el cliente o la visita del arquitecto al terreno. Generalmente nos dan o tenemos que solicitar lo que sería el título de propiedad para poder identificar correctamente las dimensiones del terreno. Entonces podemos ubicar vamos a decir, ese plano. Tenemos el informe sobre la justificación del trabajo, la formulación del programa de necesidades, esto hacemos según las conferencias que tenemos con nuestro cliente, y la estimación global de los costos. Todo esto estamos hablando de los estudios preliminares. Una vez que tenemos todos esos estudios preliminares, pasamos a lo que le llamamos el anteproyecto, que es la graficación de la idea. Generalmente este anteproyecto es lo que nosotros hacemos, le presentamos al cliente y cuando ellos están conformes es donde nosotros empezamos a hacer la siguiente etapa. Por el momento, entonces, cuando hablamos del anteproyecto, que es la graficación de la idea, nos dice el material de que comprende la disposición general de los elementos, así como diseños en escalas apropiadas de plantas, cortes, fachadas y perspectivas, suficientemente para la comprensión arquitectónica y estructural del edificio, un presupuesto estimativo y recomendaciones a ser tenidas en cuenta en la solución de los diferentes problemas mecánicos inherentes a su construcción. Eso sería el anteproyecto. Todo aquello que nosotros necesitamos para que el cliente nos pueda decir, perfecto, si él es lo que yo estoy buscando, es lo que yo quiero, genial. Entonces allí empezamos nosotros. Esto es el anteproyecto. Acá está justamente todo lo que consta un anteproyecto. Estamos hablando de una planta de ubicación. Generalmente realmente hacemos una planta de localización, hacemos una planta de ubicación. Es todo lo que ustedes desarrollaron en el semestre anterior. En el sistema constructivo 1, ustedes desarrollaron todo lo que sería un anteproyecto, ¿verdad? ¿Qué hicieron el semestre pasado? Cuéntenme, aprovechando. ¿Hicieron esto? Sí, creo que Hicimos cortes también y
Organización de obra. Organización de obra, perfecto, sí. Entonces, es todo aquello que se necesita, es ese anteproyecto. Todo lo que desarrollaron entonces el año pasado, el año pasado llevando, con el semestre pasado, entonces eso es un anteproyecto, planta, ubicación, localización, el uso de suelo, las plantas, cortes, fachadas, perspectivas, maquetas si es que son necesarios. Entonces todo lo es que es suficiente para la comprensión espacial formal y tecnológica de la idea y del costo estimado de la obra. Tener un presupuesto aproximado como para poder decirles nosotros eso a nuestro cliente. Bueno, y acá tenemos unos ejemplos de lo que es un esquema de lo que sería la localización. ¿Se acuerdan lo que era la localización, verdad? ¿Cuáles eran los puntos básicos? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Cómo llegar al terreno. Cuando hablamos de ubicación, entonces ya es básicamente la implantación, o sea, el terreno y la implantación de la edificación dentro. Tenemos, por ejemplo, las plantas. Nuestro sistema constructivo 2, estamos hablando de grandes luces, por eso es este tipo ya de edificación lo que vamos a ir visualizando. El año pasado ustedes, el semestre pasado ustedes estaban viendo pequeñas y medianas envergaduras, ¿verdad? Edificios hasta doble altura, o sea, de 2 alturas. Entonces, ahora ya vamos a ver grandes luces. Entonces tenemos lo que sería una planta, tenemos fachadas y tenemos cortes. Entonces, su contenido es suficiente para solicitar la aprobación municipal de planos y otras autorizaciones administrativas, pero todavía es insuficiente para poder ejecutar o iniciar nuestra obra. Entonces, esto es el anteproyecto. Y ahí entramos a lo que sería el proyecto ejecutivo de obra. Este es el que nos define el cómo vamos a construir esta edificación. Es la solución constructiva del diseño arquitectónico presentada en forma gráfica bidimensional y tridimensionalmente. Constituyen un conjunto de planos detallados que le llamamos normalmente planos constructivos y la especificación de los materiales y las técnicas constructivas para su ejecución, las memorias descriptivas y los cálculos, y constituye el conjunto de documentos que definen la obra y hacen posible su replanteo en el terreno y su construcción. Bueno, entonces tenemos, el proyecto ejecutivo consta de una parte escrita y una parte gráfica. En la parte escrita tenemos, por ejemplo, el pliego de bases y condiciones, tenemos las especificaciones técnicas de cada material, de cada sistema constructivo, del proceso constructivo. Tenemos el cómputo métrico y presupuesto de obra. Y tenemos un cronograma de avance físico-financiero y el de inversión. Y tenemos el contrato de obra. Entonces, todo esto sería la parte escrita del proyecto ejecutivo. Y en la parte gráfica estamos hablando de toda la parte de planos. Tenemos los planos de arquitectura, ejes, columnas, cotas acumulativas, niveles, especificaciones dentro de ello, etc. Tenemos los planos de estructuras, encofrados, apoyos, los planos de instalaciones, diferentes instalaciones. Tenemos también instalaciones especiales. Cuando hablamos de instalaciones serían como las básicas que tiene que tener una edificación para que funcione. Cuando hablamos ya de especiales, depende mucho de el tipo de edificación que nosotros estamos proyectando o lo que estamos haciendo. Y ahí ya tenemos, bueno, PCI realmente ya se exige en todo. Tenemos aire acondicionado, que es importante que hagamos, redes, que depende mucho de qué tipo de edificación sea para poner una u otra manera. Tenemos ascensores si es que son necesarios, escaleras mecánicas para rayos, seguridad, bueno, audiovisuales. Todo esto ya depende del tipo de edificación. Tenemos detalles constructivos, súper importante para que nuestros oficiales puedan llegar a construir. Tenemos detalles de carpintería, tenemos equipamientos mobiliarios, etc. Y todos los detalles que puedan ustedes desarrollar de tal manera a que la edificación se haga tal cual como nosotros estamos proyectando.
Bueno, este proyecto ejecutivo de obra tenemos acá lo que sería el cómputo métrico y presupuesto. Esto es un cómputo métrico y presupuesto. ¿Ustedes desarrollaron ya esto el semestre pasado? ¿Sí o no? No, profe. No, No, todavía. profe, todavía. Llegaron entonces hasta anteproyecto. Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, cuando hablamos del cómputo métrico y presupuesto, hablamos de la descripción de todos los rubros. Acá es donde nosotros tenemos que detallar, por ejemplo, preparación de la obra, obrador, vallado. Se detalla cada uno de ellos, la unidad, cómo se mide cada uno de estos rubros, la cantidad que vamos a necesitar, el precio unitario y el precio total, ¿verdad? Todo esto tenemos, están dos, vamos a decir, ayudas que tenemos como profesionales, que tenemos la revista Costo o la revista Mandúa, que es el que nos da la base para poder hacer nuestro presupuesto para presentarle al cliente. No obstante, nosotros nos corresponde ya en el momento de la edificación verificar ya con, por decir, con el depósito de materiales, si realmente ese es el precio que nosotros está correcto el precio. Si es más caro, si es más económico, nos conviene a nosotros, pero si es más caro, sí nos toca comentarle al propietario. Tenemos movimiento de suelo. Bueno, el cómputo métrico es lo que se detalla todo lo que vamos a hacer y lo que nosotros como profesionales tenemos que tener en la cabeza y saber qué es lo que se hace. Esto sería el cronograma de ejecución de obra, donde nosotros estipulamos que, por ejemplo, para el proyecto ejecutivo relevamiento necesitamos 25 días. Esto es lo que vamos a hacer. Esto va en base también a ese listado que vieron originalmente. Normalmente hacemos el mismo y le hacemos nada más preparación de la obra, movimiento de suelo. Bueno, y ahí le establecemos semanalmente cuánto es lo que nos va a tomar cada uno de esos trabajos. Y el financiero, normalmente le llamamos físico financiero, ¿verdad? Este es el físico, donde establecemos cada una de las semanas que nosotros vamos a estar trabajando por cada rubro. Y el financiero es cuánto dinero es lo que nosotros vamos a gastar en cada semana, en cada rubro. Por ejemplo, albañilería y sacar revoque de paredes. La primera semana vamos a gastar esto. Tenemos que prever nosotros ese dinero para poder entregarle, lógicamente, pagarle a nuestros albañiles. La primera semana, segunda semana, etcétera, etcétera. Este es el financiero. Normalmente le llamamos físico financiero porque pasa lo que ustedes ven acá. También estoy pintando ya el monto, o sea, estoy pintando cada semana que estoy utilizando. Por eso le llamamos físico financiero de una vez. En obra normalmente usamos eso. Es más rápido. Bueno, después tenemos lo que es el proyecto ejecutivo de obra. El proyecto ejecutivo de obra, como pueden ver, es el plano, tal cual. Nada más que tenemos todas las cotas acumulativas siempre. Esto dieron ya el año pasado, me consta, porque yo sé que la profe que está con ustedes ahora desarrolla esto. Tenemos también el tema de los ejes. Tenemos que tener todos los ejes de replanteo, todos fijados ya, dentro de nuestro plan. Tenemos lo que serían los cortes bien acotados y con todas las especificaciones necesarias como para que se pueda saber dónde están los puntos, vamos a decir, de conflicto dentro de la obra. O sea, de hecho que los cortes se prefieren hacer en esos sitios. Tenemos los detalles constructivos, que la cantidad de planos constructivos está de acuerdo a la envergadura de la edificación, o sea, y estos detalles con más razón, donde nosotros queremos marcar cada uno de los detalles de nuestra obra. Y este es el proceso de diseño de construcción. Aquí tenemos los estudios preliminares, el programa de necesidades, el anteproyecto, que es donde graficamos la idea, el proyecto ejecutivo detallado en la documentación de la obra. A ver un poco acá. Tenemos que el medio natural
todo esto que está al lado es lo que vamos a decir, incluye o afecta a cada uno de esos procesos de diseño que tenemos. El medio natural entonces nos determina o nos afecta al programa de las necesidades y por supuesto a todo lo que sería el anteproyecto. Y tenemos condicionantes, por ejemplo, está el clima, la topografía, la vegetación, las actividades humanas, es donde nos compete. En lo que sería el anteproyecto en sí, sabemos de que hablamos de planta de ubicación, uso de suelos, plantas arquitectónicas, etc. En esto tenemos la parte construida, tenemos que saber si existe algo edificado, servicios que vamos a tener, por ejemplo, luz, agua, alcantarillado, calles, o sea, todo lo que está, vamos a decir, también en el contexto de nuestro terreno. Y acá también, hablando de planos, tenemos cortes, perspectivas, maquetas, etcétera, ¿verdad? Todo en esta parte. Tenemos lo que sería el proyecto ejecutivo propiamente, que es toda la documentación. Y ahí tenemos la parte gráfica y escrita, donde vamos a iniciar el proceso de diseño. En gráfica sabemos que serían todos los planos, todo lo que ustedes pueden leer aquí, y en la parte escrita que ya habíamos visto. Iniciamos el proceso de construcción. Hasta acá tenemos todo es diseño, planos. Una vez que ya tenemos esto, iniciamos el proceso de construcción y ahí nuevamente tenemos otras etapas. El reconocimiento de la instalación de faenas, que se iría todo lo que dieron con la profe Mierta en la clase pasada, ¿verdad? Todo lo que sería la organización de obra con el obrador. Normalmente le llamamos nosotros también instalación de faenas a eso. Entonces tenemos la limpieza natural, los destronques, o sea, todo lo que va afectándole a esta parte del reconocimiento. Tenemos la parte de las estructuras de soporte, definir cuáles serían las estructuras de soporte que va a tener la edificación. Tenemos los cerramientos y servidumbres, que era lo que yo les decía, la envolvente y servidumbre, toda la parte de instalaciones. Servidumbres serían instalaciones, son los mismos términos, agua, incendio, luz, residuos, cloaca, etc. Y la envolvente, techos, paredes, pisos, vidrios, etc. Luego tenemos las terminaciones. Una vez que ya tenemos armado, vamos a decir, toda la parte estructural, toda la envolvente, todas las instalaciones dentro, tenemos que darle las terminaciones, todo el acabado de nuestra edificación, que se demora bastante. Todo el mundo cree de que, ok, ya levantamos la pared de mampostería, ya está el techo, ya está esto. Y después dice, ay, lo que más me tardé en la terminación. Sí, porque las terminaciones son todos los detalles que nosotros queremos ponerle a nuestra edificación. Y esto demora bastante, no es tan rápido. Cuando hablamos de terminaciones, estamos hablando ya revoque, pintura, jardinería, por ejemplo. Y hablamos de todos los revestimientos, tanto de piso, cielo raso, de las iluminaciones, de los apliques, de los artefactos. O sea, todo eso son terminaciones. Y una vez que tenemos hecha toda la terminación, tenemos la puesta en servicio, que ya es cuando nosotros, vamos a decir, le entregamos la llave al cliente, pero tenemos como una recepción provisoria donde hay que probar, el cliente va a ir, va a probar todo, si le funciona, y tenemos allí lo que sería la limpieza final, las pruebas finales, la recepción provisoria, y cuando veamos de que todo está óptimo, es la recepción definitiva y ahí terminó nuestra puesta en servicio. Entonces, todo esto es el proceso de diseño y construcción propiamente de lo que sería la edificación en sí. Bueno, gracias, dice. Bueno, ¿alguna consulta sobre lo que estuvimos desarrollando hoy, ahora? Profe, eso del presupuesto vamos a tener que hacer en el TP. En nuestro trabajo práctico, no. El trabajo práctico, Mirta, ¿vos llegaste a desarrollar el contenido del trabajo práctico? ¿O todavía? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están ustedes que me perdí? Están acá.
Aquí están ustedes. Mirta, ¿será que se nos desconectó la profe? No le veo. Sí, se salió recién. ¿Salió? Ah, bueno. No. Entonces voy a Hola, mostrarles. hola. Ahora sí. Mirta, ¿vos le llegaste a contar el desarrollo del trabajo práctico? O si no, aprovechamos ahora porque tenemos todavía tiempo. Y vamos a recalcarle nomás, yo les hablé, pero